y le vamos a dar la bienvenida a Luis Augusto Romero, diputado y también secretario general nacional de Avanzada Progresista. ¿Cómo está, Luis Augusto? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás tú? Me gusta escucharte. Gracias, igualmente, decimos lo mismo, gracias por estar con nosotros. Luis Augusto, en este momento toma la palabra el presidente de la Asamblea Nacional para hacer un balance de la revisión de las leyes electorales. Le preguntamos, ¿está avanzando esta discusión? ¿Qué temas están puestos sobre la mesa y cuál es la agenda que propone Avanzada Progresista? Sí, ciertamente, yo acabo de salir de la reunión, una reunión en la que asistieron muchas organizaciones políticas, algunas con representación en el Parlamento, como el caso de nuestro partido Avanzada Progresista. También han asistido algunos representantes de organizaciones que manejan el tema electoral. En fin, creo que esta es una discusión importante, Vanessa, porque si algo ha dejado en evidencia el 28 de julio es que el marco regulatorio de los procesos electorales en Venezuela exige, requiere, demanda una urgente modernización, un ajuste que vaya encaminado a garantizar que efectivamente la voluntad del pueblo expresada en los votos sea respetada. Con esta institucionalidad que tenemos actualmente va a ser muy difícil rescatar la ruta electoral, que todos sabemos que quedó severamente averiada después del resultado del 28. Ahora, de acuerdo con lo que dice, que el marco de los procesos electorales debe ser revisado, ¿qué cosas habría que revisar? Bueno, hay unas cosas de forma y unas de fondo. Por ejemplo, de fondo, nosotros estamos planteando la eliminación de la reelección indefinida. Eso es un planteamiento de nuestro partido Avanzada Progresista. Consideramos que la reelección indefinida genera las condiciones para las autocracias, para la consolidación de los autoritarismos, del caudillismo, pero además la reelección indefinida bloquea el surgimiento de liderazgos, digamos, de relevo, naturales, porque el que llega al poder quiere eternizarse en él. Claro. Nosotros estamos planteando un esquema en el cual un presidente de la República, por ejemplo, pueda ejercer su mandato durante 6 años o un periodo de 4 y una sola reelección de 4 más, y no más, y nunca más. De manera tal que nosotros nos quitemos de encima ese peso monstruoso, ese peso histórico de la huella del caudillo, de la huella del amo, de la huella del todopoderoso. En un país tan presidencialista como el nuestro, al poder ejecutivo, a los poderes ejecutivos, tanto a nivel nacional como regional y municipal, hay que ponerles límites. De manera tal que nosotros estamos planteando la eliminación de la reelección indefinida. Pero esto implica cambiar la Constitución. Ajá, adelante. Eso amerita una reforma constitucional o un proceso de enmienda. De manera que eso es un tránsito algo, digamos, no es corto, no es breve, porque debe darse en la Asamblea Nacional y luego debe ser sometido a consulta popular. Ahora, esa es nuestra propuesta. Que eso vaya a ser aprobado por la mayoría del gobierno, bueno, ya lo veremos, pero es nuestro deber proponerlo porque consideramos que en la suma de todos los males que afectan al sistema político venezolano, el tema de la reelección es uno de ellos. Okay. Otro tema que estamos proponiendo, Vanessa, es el tema de la proporcionalidad, el tema de la adjudicación de las curules. No puede ser que en Venezuela un partido que saque el 51% de los votos se quede con el 80% de las curules, tanto en la Asamblea Nacional como en los consejos legislativos o en los consejos municipales. En la mal llamada Cuarta República, ¿cómo debería ser? Sí, ¿cómo debería ser? Tú recuerdas que existía el famoso método mixto alemán, y ese método funcionó durante unos años hasta que inventaron esta desviación de las morochas. Bueno, hay que buscar la manera de que los cocientes sean respetados, porque en la medida en que los cuerpos deliberantes sean más plurales y haya más expresión de todo el arcoíris partidista o político del país, en esa medida esos cuerpos deliberantes serán una expresión más nítida de la voluntad de un pueblo. Eso es un tema que hay que debatirlo porque, en definitiva, creo que para ese caso, para el tema de la adjudicación, de la representación proporcional, hay consenso en muchos factores políticos y creo apreciar cierta disposición de ánimo del partido de gobierno en avanzar en esa dirección. En los cocientes particularmente, o en la reelección también. No, en la reelección no veo mucha receptividad. Nosotros vamos a insistir y vamos a recorrer el país, vamos a plantearlo. Pero bueno, era previsible que un gobierno como este, cuyo plan político evidentemente es eternizarse en el poder, iba a estar en contra de la reelección, en contra de desmontar la reelección indefinida. Pero ni siquiera están dispuestos a debatirlo, Luis Augusto. Ese es el debate que estamos dando en este momento. Estoy apresurándome quizás a decir que no somos muy optimistas con respecto al resultado final de ese debate, en esta materia en particular. Pero nosotros, como siempre, vamos a dar la pelea.
Ok, entonces estamos hablando por lo menos de en particular, eliminar la reelección indefinida, revisar la proporcionalidad. ¿Qué más? ¿Qué más formaría parte de la agenda de propuestas? Está el tema de la segunda vuelta. Algunos factores de oposición han planteado la necesidad del balotaje para, digamos, abrir el juego de las alianzas políticas y que el presidente digamos, el gobernador o el alcalde que llega al poder tenga una representatividad mayor. Bueno, eso es un debate que también está planteado. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Bueno, que para ciertos aspectos, por ejemplo, el caso de la elección presidencial sería muy útil. No estoy tan seguro a nivel de alcalde, pero en el caso de la elección presidencial creo que sería muy útil. Otra cosa, Vanessa, que también estamos planteando es la reestructuración del CNE. Ese CNE de 5 rectores, tal cual como está planteado, no le sirve a nadie, no le sirve al país, no le sirve a la paz, no le sirve a la democracia venezolana. Y no estamos planteando sencillamente cambiar los nombres de los 5 rectores, estamos planteando una reestructuración. Fíjate tú el caso del Instituto Nacional Electoral Mexicano, son 11 rectores, 6 de la sociedad civil y 5 de los partidos más votados. Aquí cuando se aprobó en el año 99 la nueva ley orgánica que regía el funcionamiento del CNE, se estableció que los partidos no podían tener representación en el CNE. Bueno, y lo que hemos visto es una sobrepartidización en los rectores. De manera que, muy bien que estén los 5 partidos más votados, pero que haya 6 rectores verdaderamente independientes que puedan generar un equilibrio allí, un margen de maniobra, una pluralidad para llegar a acuerdos y que eso no se tranque en un 3-2 que por lo general no conduce a nada. La propuesta sería 6 rectores. 6 y 5, 11 nuevos rectores. Sería 11 rectores, como México. Sí, como el Instituto Nacional Electoral de México. 11 rectores con sus suplentes. Okay. Allá en México no se llaman rectores, creo que se llaman representantes. Los 11 rectores con sus suplentes. 6 de la sociedad civil independientes y 5 representantes de los partidos. Perfecto. ¿Y esto, qué se necesitaría para hacer estos cambios en el CNE? Bueno, eso es un tema que tiene que ver con las leyes, con la ley orgánica de procesos electorales, con la ley de poder electoral. Todo eso puede manejarse en el marco digamos, de las atribuciones propias de la Asamblea Nacional. Ahora hay leyes que, como tú bien sabes, requieren, ya solo conversamos, que son materia de reforma constitucional o de enmienda. Ese es otro nivel de debate que nos llevaría a un camino más largo. Ahora, hay tiempo. Aquí lo que hay que establecer, Vanessa, es si de verdad hay voluntad política para avanzar en este camino. Pero, porque dice reforma. Que le preguntamos, conversamos con el diputado Luis Augusto Romero, secretario general de Avanzada Progresista, dirigente político. Dice que hay que ver si hay voluntad política. ¿No la ve en este momento? ¿Hay o no hay voluntad política? Bueno, Vanessa, porque como dicen en el llano, el que está picado de culebra, cuando ve un bejuco brinca. Ajá, el que lo mordió Macagua, bejuco le para el pelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice eso? Entonces, bueno, porque nosotros conocemos las características del gobierno que hoy, en el día de hoy está en el poder. Es un gobierno autoritario, que pretende permanecer en el poder indefinidamente, que le incomoda la posibilidad de la alternancia en el poder, cuando tú y yo sabemos que la alternancia o la alternabilidad, como la querramos llamar, en el ejercicio del poder es una de las columnas vertebrales de la democracia. Nos ponemos en los zapatos del gobierno y le decimos, el gobierno argumenta que no tiene una oposición leal, sino que hay una oposición o varias oposiciones que no están jugando con las cartas de la democracia. Bueno, eso con nosotros no tiene nada que ver. Escuchándolos a todos. Nosotros hemos combatido y enfrentado y confrontado a este gobierno en todos los tableros que la Constitución nos permite hacer. Por la ruta electoral, por la ruta de la manifestación pacífica, por la ruta de la defensa de los derechos civiles de los venezolanos. Ahora, que aquí hay otras oposiciones tuteladas que no se mueven si no tienen el visto bueno del Departamento de Estado, bueno, eso también lo sabemos. Ahora, los que nos quedamos aquí en Venezuela, Vanessa, como tú y como yo, cuyos nuestros huesos van a ser enterrados aquí, vamos a dar esta pelea como vamos a dar tantas otras, como estamos luchando, por ejemplo, por la libertad de los presos políticos a partir del 28 de las manifestaciones del 28 de julio. Nosotros no nos hemos rendido y estoy seguro que buena parte del país no se ha rendido. Ahora, requiere de una orientación política, porque hasta nuevo aviso, y esto que voy a decir puede levantar muchas molestias en tu radio escucha, mientras no haya otro plan, la ruta electoral sigue vigente. Y nosotros el año próximo vamos a un proceso electoral. ¿Qué vamos a hacer con la gobernación del Zulia? Con la de Barinas, con la de Nueva Esparta, con la de Cogé. Se la vamos a regalar al gobierno.
¿Qué vamos a hacer con las más de 100 alcaldías que hoy están gobernadas por la oposición? ¿Se las vamos a regalar al gobierno? ¿Vamos a abandonar nuevamente la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que ya por allí transitamos, que no debemos cometer ese error, que hay que organizarse, que hay que motivar a la gente. Eso es parte del ejercicio de liderazgo, pero fíjese, convencer. Y eso es lo que nos corresponde. Fíjese, pero usted habla de la ruta electoral. Ahora, ruta electoral con estas autoridades del CNE, o qué plantearía si esta propuesta de pasar a 11 rectores no avanza. Bueno, con este CNE actual, ir a pedir los votos es casi una quimera. Claro. Evidentemente que si hay algún organismo de la administración pública del Estado venezolano que goza del más profundo desprecio y de la menor credibilidad en este momento en Venezuela, es este Consejo Nacional Electoral. Claro, entonces usted ve que con este CNE igual hay que pelear por la ruta electoral desde su perspectiva como dirigente político. Siempre será preferible votar que abstenerse. En la peor circunstancia siempre será preferible votar. Ahora, yo creo que este espacio que se abre para impulsar unas reformas que puedan darnos mejores garantías en cuanto a la preservación de los espacios democráticos que aún quedan en el país, para la disminución del déficit democrático que padece el sistema político venezolano, esto es un espacio que hay que aprovechar. Y yo invito a todos los factores de la oposición, a todos, que no pierdan la oportunidad de expresarse, de decir lo que tengan que decir, de enviar las propuestas que tengan que enviar. Incluso nosotros hemos propuesto que este debate se amplíe, Vanessa, y no sea una especie de coto cerrado de los partidos políticos. ¿Cómo debería ampliarse? ¿Cómo piensa? Las universidades, ya hoy creo que hay consenso en la necesidad de convocar a las academias, a los sectores religiosos, a los partidos regionales, a los consejos municipales, a los consejos legislativos, a las ONG de defensa de derechos humanos, a las organizaciones que atienden el tema electoral. Este es un tema nacional, porque las reglas de juego son las que determinan, cómo vas a jugar tú en la cancha electoral. Claro. Y hay que remarcar la cancha electoral, porque con esta cancha no vamos para ninguna parte. ¿Usted ve posibilidades de que haya un nuevo CNE, aunque no sea el de 11 rectores, para próximos eventos electorales? ¿O ve el escenario de elecciones con el mismo CNE? Bueno, a mí me parece que, yo no quiero adelantarme, pero... Claro, no quiero jugar adelantado. Yo quiero, mi opinión política, o mi opinión como ciudadano común, no como político, ni como dirigente de un partido, ni como diputado, es que el gobierno también tiene que reflexionar sobre qué es lo que quiere en Venezuela. Porque si el gobierno lo que pretende es gobernar sobre el miedo, Vanessa, vencerán, pero no convencerán. Y es indispensable salir de ese CNE, porque con ese CNE, como te dije hace un rato, no le sirve a nadie, ni siquiera al gobierno. Ahora, este proceso para tener un nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿usted lo ve factible este mismo año? ¿Lo ve como un proceso para desarrollar el próximo año? Así sea el de 5 rectores o el de 11, que es la propuesta que está haciendo Avanzada Progresista. Tú sabes que hay una disposición en la Ley Orgánica de Procesos Electorales que establece que no puede haber ninguna modificación de las leyes electorales, incluso creo que es una disposición constitucional, antes de 6 meses de un proceso electoral. Es decir, si el gobierno quiere hacer elecciones en el último trimestre, antes de julio del año próximo, no puede aprobar una legislación con una anticipación menor a 6 meses. Okay. Es decir, que yo creo que el gobierno va a pisar el acelerador, porque las elecciones que están planteadas para el año que viene son elecciones que están establecidas en la Constitución. Por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, el periodo parlamentario se nos vence a los diputados del año próximo, y la próxima Asamblea Nacional tiene que instalarse el 5 de enero del año 26, así está establecido en la Constitución. Entonces, aquí hay gobernadores que el año que viene se les vence su mandato, alcaldes que ya se les vence su mandato, concejales y diputados regionales. De manera que ese escenario esté allí, nos guste o no. Claro, el escenario electoral. Pero ¿dónde se están dando esas discusiones? Sobre las elecciones. Estamos aquí, eso es una discusión sobre la fecha de las elecciones, una discusión, que tiene que ver como la Constitución no establece el mes. En el caso de las elecciones para Asamblea Nacional, por ejemplo, te dice cuándo tiene que instalarse la nueva Asamblea. Claro. Pero no te establece qué mes tienes que hacerla. Te dice que tienes que instalarte el 5 de enero del año 26. Pero, la fecha debería ser producto también de un consenso, y si de verdad vamos a avanzar en un proceso de reformas, estas reformas tienen que tener una anticipación de al menos 6 meses.
para poder aplicarlas en un nuevo proceso electoral. Claro, para que los tiempos alcancen. Ahora, este Claro. proceso de revisión de leyes electorales y de la normativa legal, ¿está previsto para cuánto tiempo que usted tenga conocimiento, diputado? Bueno, yo... ¿Para estas semanas antes de terminar el año? ¿Cómo es eso? No, yo creo que esto puede estar listo, como te dije, si hay la voluntad política suficiente, por lo menos en los puntos que reúnan el consenso, antes de que termine el año. Antes de que termine el año, Sí, esa es la sí. idea. ¿Qué piensa usted de lo que hemos conversado que sí podría avanzar? ¿El cociente, por lo que nos dijo, o sea, la representatividad, la representación? ¿Qué más? El tema de del financiamiento de los partidos políticos. La constituyente del 99 eliminó el financiamiento público de los partidos políticos y eso deja a los partidos de la oposición en desventaja, cualquiera que sean. Puede ser el PSUV, puede ser Avanzada Progresista, que sea el partido que no alcanza el poder, queda en desventaja con respecto al partido de gobierno que tiene el aparato del Estado, digamos, a su disposición. Debemos volver a la vieja fórmula del financiamiento público de los partidos políticos. El Consejo Supremo Electoral tenía un mecanismo de financiamiento que permitía el financiamiento de los partidos políticos. ¿Cómo funcionaría ahora, pensando en este momento? Ay, perdimos la comunicación. 4:56 de la tarde, estábamos conversando con el diputado Luis Augusto Romero, secretario general nacional de Avanzada Progresista, que está haciendo algunos planteamientos, no solamente en la propuesta de leyes que se está formulando, que se está debatiendo en este espacio de diálogo, sino también cambios incluso en la Constitución, de acuerdo con lo que nos ha adelantado. Y todo eso vamos a intentar restablecer la comunicación telefónica para poder precisar algunas de las cosas que quedaron en el tintero, de cualquier manera, para cerrar esta conversación. De cualquier forma, decía también el diputado Luis Augusto Romero que están a la espera de que se puedan incorporar otros factores a estos espacios de diálogo, factores como las academias, factores como distintas organizaciones sociales, organizaciones que podrían efectivamente darle otra visión, darle otro cariz a este espacio de diálogo en el Parlamento, este espacio convocado por el Parlamento. Bueno, lamentablemente perdimos la comunicación, vamos a intentar restablecerla. Sí, diputado, lo escuchamos. Se cayó la llamada, Vanessa. ¿Dónde estábamos en el financiamiento de los partidos? Estábamos en el financiamiento de los partidos. Usted recordaba cómo se abordaba este tema antes, le preguntábamos ahora cómo. Bueno, fíjate que en la ley anterior, cuando existía el viejo, y me atrevo a decir noble, Consejo Supremo Electoral, los partidos políticos, dependiendo de la votación que obtuviesen, percibían un financiamiento público, se les asignaba una cuota, porque en definitiva los partidos son también promotores de los valores democráticos. Ahora, ¿cómo hace un partido político, y te lo digo por experiencia propia, cuando no tiene una fuente de financiamiento público para poder desarrollar sus actividades? ¿Cómo hace? Siendo que este es un oficio que requiere atención las 25 horas del día, valga la exageración. Claro. Sí, entonces, bueno, dedicación, por supuesto, el partido de gobierno no necesita ningún financiamiento porque tiene todo el aparato del Estado al servicio sobre todo en este caso, al servicio del partido de gobierno. Bueno, pero en el caso nuestro, denuncia grave. Bueno, tú lo sabes. Entendemos que son cosas que están siempre en el espacio del debate. De cualquier manera, sí, lo escuchamos, Luis Augusto. Mira, ha ocurrido incluso con partidos de oposición en los tiempos del interinato de Guaidó, que tenían todo el aparato de lo que llamaron el interinato al servicio de esos partidos. Entonces eso es una deformación de la cultura política del venezolano que no diferencia Estado, gobierno y partido político. Entonces, bueno, eso es un tema que también hay que abordar. Luis Augusto, cerremos con esto ya finalizando la conversación. Nos dice que Avanzada Progresista va a salir a recorrer el país con las consultas. ¿Hay algunas actividades que usted quiera convocar? Bueno, en principio consideramos que lo más importante es que logremos un consenso aquí en Caracas con lo que llaman los generadores de opinión. Creo que es importante y lo vamos a hacer así, a consultar a los rectores de las universidades más importantes, porque digamos más relevantes, todas son importantes, más relevantes para que manifiesten su criterio con respecto a todas estas reformas. Esto no es un tema menudo, no estamos reformando una ley de junta de condominio, estamos intentando generar las nuevas coordenadas
de la ruta electoral en Venezuela. Aquí se ha planteado la necesidad de establecer un código orgánico electoral, es decir, un compendio de leyes que atiendan el tema electoral, porque eso está muy disperso. Vanessa, hay jurisprudencia de sentencias del TCJ en materia electoral. Hay legislación del Poder Legislativo y hay incluso reglamentación de leyes del propio organismo electoral. Muchas de ellas contradictorias, solapadas, que van que tienen contrasentidos. Entonces, bueno, eso hay que reunirlo y establecer un compendio de leyes que puedan, como te dije al comienzo de esta conversación, garantizar en última instancia el respeto de la voluntad de los venezolanos a través del ejercicio del voto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, Luis Augusto, y siempre bienvenido. Gracias. Gracias a ti, Vanessa. Saludos. Gracias, igualmente. Feliz tarde. 5:01 de la tarde despedimos esta conversación con Luis Augusto Romero, diputado secretario general de Avanzada Progresista. Nosotros hasta ahora